Bueno, muy buenas noches a todos los presentes. Agradezco la invitación para exponer el presente tema acerca del uso de la radiología y la tomografía en infección por COVID-19 en paciente crítico. Soy el doctor Jonathan Quispe Huachaca, soy médico radiólogo del Hospital Revaliati y también médico neumólogo, ¿no? En cuanto a esta charla, los objetivos que vamos a establecer son definir el rol de la radiografía y la tomografía de todas en el diagnóstico y manejo de los pacientes críticos por COVID-19. Vamos a describir las principales anomalías radiológicas sospechosas en caso de infección por COVID-19 y también plantear un modelo de informe radiológico que va a tener más énfasis en cuanto a valorar la extensión, el compromiso y la severidad de la infección en los pacientes que requieran cuidados críticos, ¿no? En este caso, vamos a plantear inicialmente una pequeña introducción. Sabemos de que un caso sospechoso es un caso sintomático respiratorio, agudo, con una duración de menos de 7 días, de síntomas como son tos, dificultad respiratoria, malestar general o odinofagia, los síntomas generalmente típicos de lo que es infección por COVID-19, y la presencia no de fiebre mayor o igual a 38 grados, ¿no? Sabemos de que hay otros síntomas atípicos que han venido apareciendo o siendo descritos durante todo el transcurso de la pandemia hasta la fecha. Sin embargo, estos son los más típicos o los que nos deben haber sospecha de una infección por COVID-19, ¿no? También sabemos de que la mayor parte de la enfermedad va a ser leve o no complicada, en un 80% de casos de infección, siendo en el 20% restantes 14% va a requerir una hospitalización por enfermedad grave y un 5% a la larga va a requerir un manejo en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que la prueba del PCR, reacción en cadena de la polimerasa, tiempo real, va a ser la prueba, por así decirlo, gold estándar o diagnóstico para la infección por COVID-19. Sin embargo, vamos a ver de que va a tener una sensibilidad variable entre 37 a 71% debido a muchas características propias de la toma de lo que es la prueba, en cuanto a la muestra, en cuanto a dónde se colecta la muestra, en qué tipo de espécimen, y también cómo se transporta la misma, ¿no? Además, también varía esta sensibilidad de acuerdo al estadio de la infección donde se realice la toma de la muestra, ¿no? En qué estadio se está. Y también hay que tomar en cuenta de que hay muchos individuos que van a tener neumonía por COVID-19 y que van a ser asintomáticos, ¿no? O que van a estar con el estado de portadores asintomáticos, o van a estar dentro del periodo de ventana al inicio y no van a ser la infección detectada en ese momento, ¿no? Y ahí que debido a esta sensibilidad variable de las pruebas, en este caso del PCR, vamos a ver que las imágenes van a tener un rol importante, debido a que si tenemos una adecuada lectura y también detectamos las principales características altamente sospechosas de infección por COVID-19, podemos establecer con seguridad de que haya un cuadro de infección COVID-19 en el paciente sintomático que estamos viendo o tratando, ¿no? Por eso es que las guías actuales están basadas principalmente en el uso de la radiografía convencional y tomografía. El ultrasonido pulmonar, si bien es cierto de que hay mucha experiencia y se ha utilizado en el triaje y diagnóstico de infección por COVID-19, principalmente en Europa, en particular, por ejemplo, en Italia, ¿no? Donde hay mucha casuística, ha habido casuística y se ha utilizado mucho el ultrasonido. Actualmente en nuestro medio quizás no deberíamos utilizarlo como primera opción debido a que no tenemos mucha experiencia en cuanto al uso del ultrasonido para este tipo de infecciones. Puede incrementar lo que es un mayor riesgo de contagio. No valora muy bien por el propio método, cómo se realiza el examen, que es focalizado, no valora muy bien la extensión de la enfermedad y a veces es difícil descartar o diferenciar la presencia de consolidación o virus mediado a través del ultrasonido, ¿no?
Ahora, bien, si bien es cierto que en específico en las unidades de cuidados intensivos es una herramienta de gran utilidad, incluso por su carácter dinámico y también porque puede ser realizado varias veces y nos puede dar para control o manejo una gran ayuda diagnóstica, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que cuando se inició los casos de coronavirus, de la neumonía en la ciudad de Wuhan, se demostró de que la tomografía tenía una alta sensibilidad para detectar eh, infección por COVID-19, eh, incluso en pacientes asintomáticos o en infección temprana, y sirviendo incluso como herramienta de triaje o también para indicar aislamiento. En el resto del mundo hemos visto de que su rol ha cambiado en el motivo, en cuanto a de que a los pacientes que tenían enfermedad leve, no como se hizo en Wuhan, que a todos se le realizó tanto eh, la prueba molecular como también lo que es la tomografía, solo se indicaba en pacientes con enfermedad moderada o severa la realización de un estudio radiográfico, ¿no? Mientras que los pacientes con enfermedad leve se le indicaba aislamiento, ¿no? De ahí que las imágenes, en este caso la tomografía, se consideraba que al inicio no desempeñaba un papel de primera línea en el diagnóstico, más bien que sí estaba relacionado con tenía utilidad en cuanto a establecer diagnóstico, guiar el manejo, un triaje adecuado de los casos, si es necesaria una hospitalización, un manejo de UCI o indicar una terapia, ¿no? En este caso, las imágenes más van a estar indicadas en los pacientes que van a tener una sospecha de neumonía sintomáticos. En este caso, a través de una radiografía de tórax, sea portátil o en sala de rayos X, dependiendo del estado del paciente, ¿no? Se establece de que si un paciente no tiene criterios clínicos de severidad, no amerita la realización de una tomografía de tórax. Y en este caso, para valorar lo que es la presencia de neumonía clínicamente, vamos a utilizar lo que son escalas, en este caso la escala del CUR 65, ¿no? Que deben conocerla, en donde se valora lo que es el estado mental a través de la confusión, la presencia el nivel serológico de urea, frecuencia respiratoria, presión arterial y también la edad, ¿no? Según eso se da un score y eso nos ayuda para clasificar a los pacientes en cuanto a estadios de riesgo, ¿no? Y de ahí, dependiendo de cada estadio o el riesgo, se indica un manejo, ¿no? Principalmente lo que son el grupo 2 van a indicar una admisión hospitalaria, ¿no? Y los de 3 incluso pueden indicar una admisión en forma directa hacia UCI, ¿no? Debido a la alta mortalidad, más del 20% que van a presentar durante los primeros 30 días, ¿no? Hay otros criterios también que pueden ser valorados, como por ejemplo la desaturación, con una menor del 90%, o también considerar comorbilidades para ver la necesidad de una tomografía, ¿no? Hay que ver también que algunos indican de que la tomografía debería ser utilizada si un paciente tiene factores de riesgo para desarrollar una neumonía grave o para complicaciones mayores, ¿no? Ahora, la mayoría de pacientes que vamos a ver en UCI van a desarrollar lo que es un síndrome de distrés respiratorio, que va a estar asociado a la infección por COVID-19, ¿no? En este caso, vamos a ver de que va a cumplir los criterios de definición de síndrome de respiratorio agudo, como es que la lesión va a estar dentro de una semana de inicio, ¿no? Los síntomas van a presentarse dentro de una semana o el deterioro se va a presentar dentro de la primera semana, que la radiografía o las imágenes de tórax sean por radiografía, tomografía o incluso también se considera el ultrasonido, lo que debe evidenciar son la presencia de opacidades bilaterales, ¿no? Que no van a estar explicadas por lo que es una efusión pleural o también por atelectasia o también por lesiones nodulares en casos, por ejemplo, de metástasis por algún primario conocido.
y de que el edema pulmonar, ¿no? Porque al final lo que es el distrés va a ser un edema, o sea, no debe ser de causa, en este caso, cardíaca o por sobrecarga de fluidos, ¿no? Por lo cual se utiliza la ecocardiografía para descartar. Y quizá el criterio más importante va a ser lo que es la oxigenación, ¿no? En este caso, como ustedes saben, va a haber según lo que es el marcador del cociente de la presión arterial de oxígeno con la frecuencia inspirada de oxígeno, el conocido PAFI, vamos a definir los grados de leve, moderado, severo en cuanto a distrés respiratorio de adulto, ¿no? Como ustedes ven en la diapositiva, van a estar según estas, entre 200 a 300, va a ser lo que es un grado leve, entre moderado en lo que es entre 100 a 200, y severo menos de 100, ¿no? Eh, Salió un consenso de la Sociedad Fleischner, que es una entidad conocida y de prestigio en cuanto a imágenes, que mencionaba de que los estudios, en este caso imagenológicos, no van a estar indicados en sospecha de infección por COVID-19 si la clínica es leve, a menos de que haya riesgo de progresión de la enfermedad. Y como ustedes saben, hay pacientes que tienen comorbilidades que les van a dar riesgo de progresión, ¿no? Principalmente diabetes, hipertensión, o también algunos de que tienen una inmunodepresión de base o están tomando algún medicamento que condicione baja de defensas, ellos van a tener riesgo de progresión de la enfermedad, ¿no? En este caso, la indicación propiamente dicha va a ser un paciente que tenga una sospecha de infección por COVID-19 o la confirmada y que tenga deterioro, empeoramiento o una severidad clínica mayor, ¿no? Uh -huh. Cuando hay en, estamos en un contexto de recursos limitados, quiere decir de que las pruebas serológicas, perdón, pruebas moleculares no están al alcance de todos, incluso las pruebas serológicas. Las imágenes se pueden indicar para el manejo de triaje de pacientes con sospecha de infección por COVID-19, que tengan clínica de moderada, severa y alta probabilidad pretest de la enfermedad, ¿no? Cuando se planteó esta revisión, se dividieron escenarios, 3 escenarios. En nuestro ámbito actual, nuestro medio estaría dentro del escenario 3, ¿no? Donde hay pocos recursos en este caso. Como ustedes saben, no todo se ha podido testear a toda la población y detectar por pruebas moleculares, ¿no? Tenemos todavía un déficit en eso. De ahí de que es importante, en este caso, la utilidad de las imágenes radiológicas, ¿no? En este caso, el escenario 3 es cuando hay moderadas a severas características consistentes con COVID-19, hay una alta probabilidad pretest de COVID-19 y los recursos son escasos, ¿no? En este caso, las imágenes toman un rol importante, ¿no? Se indica las imágenes si no está disponible una prueba, en este caso rápida, de COVID-19 disponible, ¿no? Y a través de las imágenes podemos ver características de alta sospecha que nos pueden indicar, dependiendo del grado de compromiso y extensión, la necesidad de hospitalizar a un paciente o si va a tener más riesgo de mayor complicación, ¿no? Recordar también que las imágenes están indicadas en este caso para lo que es el control o monitoreo de los pacientes, principalmente en lo que es a través de la radiografía en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? La primera prueba imagenológica que vamos a analizar va a ser la radiografía de tórax. Ciertamente va a tener baja sensibilidad y especificidad. Recordad que una radiografía de tórax no va a descartar normal o informada como normal o sin mayor lesión, no va a descartar la enfermedad. Es difícil hacer un diagnóstico diferencial con otras neumonías virales solo con radiografía de tórax, porque lo que vamos a observar si es una neumonía atípica va a ser opacidades intersticiales tipo virus merilado, y van a ser principalmente de distribución periférica o basal, ¿no? En caso de las unidades de urgencias,
en toda sospecha de infección por COVID-19 debido a que el paciente está presente y, y hay una alta sospecha de infección, se va a realizar una radiografía de tórax, de ser posible donde el paciente se encuentre, o si no es posible realizarlo en ese momento a través de un equipo portátil. En cuanto a UCI, siempre que la intensivista considere conveniente, se va a realizar una radiografía de tórax. Se pueden hacer radiografías de tórax diarias, dependiendo de lo que amerite o lo que indique el médico tratante. Recordar de que estos pacientes también van a necesitar radiografía de tórax por otros motivos, ¿no? A veces colocaciones de tubo endotraqueal o colocación de catéter venoso central, o a veces alguna complicación que va a necesitar que se coloque algún otro dispositivo. Por ejemplo, si los pacientes hacen neumotoras por barotrauma, van a necesitar radiografía de tórax más seriadas, ¿no? Por eso es importante, no hay una restricción establecida acerca del uso de la radiografía de tórax en estas unidades de UCI, ¿no? En cuanto a los pacientes hospitalizados, se recomienda de que sea siempre con el equipo portátil y cuando hay un deterioro clínico relevante o no haya una mejoría clínica al final del tratamiento, ¿no? O si hay sospecha de alguna posible secuela pulmonar o para seguimiento involutivo, también se podría utilizar cuando ya el paciente ha salido, por ejemplo, de UCI y llega a una sala hospitalaria, ¿no? Entonces, las lesiones que vamos a ver en cuanto a radiografía de tórax que van a ser compatibles por infección con COVID-19 van a ser las opacidades focales, donde la densidad, la radiodensidad del campo pulmonar va a estar incrementada, puede definirse los márgenes, y algunas veces pueden adquirir una configuración pseudonodular, ¿no? Esta opacidad focal también puede ser tenue, con menor densidad, ¿no? De más difícil delimitación, o también puede haber de que el campo pulmonar, en este caso, un incrementado de densidad en forma difusa, no bien delimitada, ¿no? También tenemos lo que son el patrón intersticial focal o difuso, ¿no? En este caso lo que se va a definir, como se ve aquí en las figuras, con lo que es las líneas de Kerr, ¿no? Como se ve aquí, ¿no? Las líneas de Kerley, dependiendo de su localización, sea basal o pariliar, ¿no? Tipo B, tipo C. En este caso, van a verse como radiopacidades lineales, que pueden estar incluso asociadas a lo que son estas opacidades, ¿no? Principalmente alrededor de lo que es el hilio, ¿no? O también en las bases, ¿no? Y a veces también lo que al final se asocia cuando se aglomeran este patrón intersticial y el patrón de lo que son las opacidades, van a formar un patrón alveolo intersticial, sea focal o difuso, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos en esto radiografías, lo que vemos es incremento en este caso, de la densidad pulmonar de márgenes más parcialmente limitados, tipo opacidad focal a nivel periférico, principalmente en las bases, ¿no? Como se ve aquí, como lo menciono. Un paciente de UCI, vean los dispositivos que tienen, ¿no? Catéter venoso central y un tubo endotraqueal. Y también lo que incrementa, también se observa aquí en un incremento, un patrón intersticial, líneas, ¿no? En este caso líneas cerca a lo que es periliar, línea C, o también líneas en las bases, radiopacidad lineal y líneas B de Kerley, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta otra radiografía vemos casi la mayor parte de las características que vamos a ver en una radiografía por COVID, ¿no? Vamos a ver un patrón, vamos a ver opacidades focales, como se ve aquí, parcialmente limitadas, incremento de la densidad del campo pulmonar, un patrón alveolar intersticial difuso, mal delimitado, a nivel parailiar derecho, o incluso también lo que si se comparan las radiodensidades de ambos campos pulmonares, vamos a ver de que este tiene un aumento difuso de la densidad, ¿no? A comparación del izquierdo, que es radiolúcido, el derecho está más radiopaco. Y aquí en la base de lo que es el campo pulmonar izquierdo vemos un patrón alveolo intersticial focal, ¿no? Líneas, patrón intersticial con opacidades parenquimales, opacidades periféricas parenquimales juntas, ¿no? O también podemos observar en casos menos severos, ¿no? Un patrón intersticial sea focal o difuso, ¿no? Como se ve aquí, principalmente en las bases. Son líneas principalmente B, ¿no? De Kerley. O aquí también lo que es un engrosamiento del intersticio, incluso
impresiona con pequeñas opacidades nodulares, ¿no? Micronodulares, y un aumento de la radiodensidad de todo el campo pulmonar con respecto al lado contralateral izquierdo, ¿no? En este paciente que está en unidad de cuidados intensivos. Cuando tenemos estos casos, bueno, lo que vamos a definir en la radiografía va a ser si los hallazgos que hemos descrito van a ser compatibles o altamente sugestivos de COVID-19. Que sea altamente sugestivo generalmente indica de que esté presente en ambos campos pulmonares, que sea bilateral, ¿no? O si está afectando un solo campo pulmonar, que involucre tanto lo que es el tercio superior, el tercio medio pariliar o el tercio basal, ¿no? Eso generalmente nos da una certeza absoluta de que es una infección por COVID-19, ¿no? Cuando es un caso con menos sospecha, en este caso sugestivo, va a haber menor cantidad de lesiones. Lesiones típicas como son opacidades parenquimales o engrosamiento del intersticio, pero no todas van a tener una distribución periférica, ¿no? Hay otras que no, que no son concluyentes de COVID-19, por ejemplo, si vemos una neumonía lobar, o sea, una neumonía que afecta a todo un lóbulo con respecto de las cisuras, o vemos efusión pleural, eso no es concluyente de COVID. Eh, Hay otros hallazgos que no son sugestivos de COVID, como le mencionaba la neumonía, o un tumor, la presencia de una masa, o también presencia de efusión pleural con engrosamiento intersticial peribroncovascular que indica una falla cardíaca. Eso no es sugestivo de COVID, o normal si es que no hay mayor alteración en la radiografía, ¿no? Entonces, dependiendo de las características que hemos mencionado, vamos a valorar vamos a hacer una escala en cuanto a la severidad, ¿no? Si no hay lesiones, 0 puntos. Si la lesión es unilateral, con menos de 3 lesiones de cualquier tipo o menos de 3 campos pulmonares afectados, va a ser de 1 punto. Mientras que si tiene más de 3 o más lesiones o los 3 campos pulmonares afectados, va a ser de 3 puntos, ¿no? Estamos definiendo en cada hemitórax, en cada campo pulmonar, perdón. En este caso, si es unilateral. Si es bilateral, en este caso va a tener dependiendo si las características en cada campo pulmonar son de tipo B o C, va a haber de 2 puntos, 4 puntos o 6 puntos, ¿no? Dependiendo de cuántas lesiones haya y de los campos pulmonares afectados, ¿no? En este caso también se puede adicionar puntos si es que los más de 3 campos pulmonares están afectados, ¿no? En este caso. Y añadir un punto adicional si existe consolidación, que puede indicar, como sabíamos, la consolidación, en este caso, si una neumonía, no es típica de lo que es una infección por COVID-19, pero puede dar una sospecha de que hay una infección agregada, ¿no? Una neumonía bacteriana agregada que no es infrecuente en los pacientes graves que están cursando con una infección por COVID-19, ¿no? También se halla enopatía sobrerrana pleural o en su seguimiento evolución a distrés respiratorio, ¿no? Se añade un punto adicional si existen estas características. Entonces, generalmente si hay una valoración de 3 puntos o más, es un criterio adicional que puede indicar un posible factor de mala evolución y que vaya el paciente a ingresar a UCI, ¿no? De hecho, que un cuadro de 8 puntos ya indica una necesidad de UCI, de 3 puntos indica por lo menos que sea un cuadro moderado y que puede considerar como un factor de mala evolución, ¿no? La tomografía ciertamente es más específica y tiene mejor desempeño para detección y alteración de las características de las lesiones que hemos visto en la radiografía, ¿no? Nos va a dar con mayor detalle. En este caso, los pacientes que van a indicar cuando hay sospecha de neumonía grave y radiografía de tórax normal, si hay sospecha clínica de otros diagnósticos, y aquellos pacientes que se consideren que la tomografía va a adicionar información útil en la conducta terapéutica. Cuando todas estas características que se ven en este cuadro acerca de la tomografía fueron extrapoladas de toda la casuística que hubo al inicio en los casos que se presentaron en la ciudad de Wuhan, y se plantearon hasta cuatro escenarios, ¿no? Un patrón COVID-19 clásico, ¿no? Hay hasta un porcentaje de 100% de seguridad de que en un compromiso de COVID.
donde lo principal, aparte de las características de la distribución, que era principalmente en lóbulos inferiores, predominio póstero-basal, mencionan, o parailiar, principalmente periférico, y que sean múltiples bilaterales en ambos pulmones, focos de vidrio esmerilado, ¿no? Quiere decir una atenuación, o sea, un incremento de la densidad del parénquima pulmonar por edema, que permite aún ver la vasculatura pulmonar, ¿no? Cuando hay mayor densidad puede adquirir un patrón que se llama tipo adoquín. No sé si habrán visto alguna vez el adoquín o el vidrio esmerilado de lo que, el vidrio, un vidrio mayor o una densidad mayor, o puede generar también consolidaciones periféricas, ¿no? O un patrón de halo, que quiere decir un incremento de la densidad alrededor de la lesión, ¿no? Entonces, principalmente el COVID-19, los hallazgos clásicos eran el vidrio esmerilado y las consolidaciones periféricas, ya predominio basal o en lóbulos inferiores, ¿no? También había otro patrón de probable COVID, ¿no? Donde había poco vidrio esmerilado, no había mucho vidrio. Había, lo que más había era consolidación, o el vidrio no era periférico, sino era más bien peribroncovascular, pero con la igual distribución, ¿no? Principalmente lóbulos inferiores. Había un patrón también indeterminado, donde no había el típico vidrio esmerilado ni las consolidaciones, sino había, por ejemplo, incremento del grosor intersticial, ¿no? O sea, un mayor patrón intersticial, principalmente a nivel periférico, que podría hacer sospechar otro proceso del intersticio, como por ejemplo una enfermedad pulmonar intersticial idiopática, ¿no? O enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Y luego tenemos un patrón que no es COVID, que tiene una alta, pues decir, una alta seguridad de que no se deba a la infección por COVID-19. En caso, por ejemplo, de lesiones tipo neumonía lobar, o también en infecciones cavitarias, por ejemplo, tuberculosis o algunas neumonías necrotizantes, o también si hay procesos de bronquiolitis o patrón tipo árbol en brote, o si hay presencia de enopatías o efusión pleural, que no son sospechosas de COVID-19, pero si están presentes y tenemos hallazgos aparte que indiquen que haya sospecha de COVID-19, podríamos pensar incluso en una infección bacteriana asociada, ¿no? Que ellos, en este caso sí se ha visto que puede asociar lo que son adenopatías y presencia de fusión pleural, junto con manifestaciones de COVID-19, ¿no? En una tomografía. O también si hay procesos de fibrosis pulmonar establecidos, ¿no? Sea, por ejemplo, engrosamiento intersticial o patrón tipo panal de abeja, ¿no? Entonces, estos hallazgos pueden ser clasificados como sugerentes, indeterminados y poco probables, ¿no? Con lo hecho, los sugerentes: opacidades periféricas en virus esmerilado, patrón alveolar difuso, o en este caso consolidaciones, o neumonía organizada, principalmente de distribución periférica y en uno o más lóbulos, ¿no? Cuando son indeterminados es cuando las opacidades, por ejemplo, en virus esmerilado, pueden ser también en uno o más lóbulos y periféricos, pero no, y en uno o más lóbulos bilaterales, pero no de distribución periférica, si está asociado al derrame pleural, o si hay presencia de fibrosis, adenopatías. Y cuando son poco probables es cuando hay neumonía lobar, infecciones cavitarias o patrón de árbol en brote, ¿no? Hay que buscar otros diagnósticos, no son sospechosos de COVID-19, ¿no? Si hay un patrón, es importante esto, porque definir estas alteraciones, porque si la presencia de un patrón clásico altamente sospechoso de COVID-19, a pesar de que la PCR sea negativa o no tengamos la prueba, el diagnóstico de neumonía viral es altamente sugestivo, ¿no? Deberíamos tomarlo como caso de COVID-19, ¿no? Y también porque nos ayuda a descartar otros diagnósticos diferenciales, la tomografía de tórax, ¿no? A través de las imágenes que hemos visto. Entonces, estas son las principales características que ustedes van a ver en una tomografía de tórax. Por ejemplo, vean el patrón de vidrio esmerilado periférico,
tipo patrón COVID, ¿no? Es áreas de incremento de la densidad focal del parénquima pulmonar que permiten todavía ver, en este caso, la vasculatura pulmonar, ¿no? Eso es un vidrio esmerilado, focal, periférico. Indica lo que es el patrón COVID. Va a ser de distribución, como le digo, principalmente en las bases, lóbulos inferiores o alrededor de los cilios, como se ve aquí, parailiar y principalmente periférico, ¿no? Con afectación bilateral. Este vidrio puede incrementar en su densidad y también en su extensión, y va a dar lo que se llama un patrón de pavimento irregular, ¿no? Como cuando o un patrón de adoquín, que indica un vidrio esmerilado, pero de mayor densidad, ¿no? Todavía vidrio esmerilado porque permite ver todavía la vasculatura pulmonar, ¿no? Si no la permitiera ver, sería una consolidación. En este caso, se ve que es todavía vidrio esmerilado, pero de patrón, pavimento irregular y principalmente periférico, como se observa, ¿no? En los pacientes con UCI, vamos a ver de que las imágenes clásicas o típicas van a ser el vidrio esmerilado difuso, el patrón pavimento irregular de mayor densidad, ¿no? Y lo otro, que es muy importante, es el engrosamiento de los vasos, la dilatación de los vasos a nivel basal periférico. No sé si habrán visto o habrán escuchado, pero se sospechan, hay muchos fenómenos de trombosis en los pacientes que tienen infección por COVID-19, incluso hasta normalmente la incidencia es de 1 a 2%, en los pacientes con COVID llega hasta el 30%, por ejemplo, de trombosis pulmonar. Y también hay cuadros, se ha visto por anatomía patológica en las autopsias que se han hecho de microangiopatía. Entonces, una traducción de esa microangiopatía trombótica, que se ve en los pacientes con COVID-19, imagenológicamente es la presencia de estos vasos engrosados, ¿no? Lo que se vio en Wuhan, las características para descartar lo que son esta neumonía por COVID-19 en estos pacientes que tenían mayor criterio de severidad, era la presencia de este agrandamiento de los vasos, las opacidades en virus esmerilado de mayor densidad y que estaban distribuidas periféricamente, ¿no? Mientras más progrese la enfermedad, la distribución de las lesiones va a ser más basal, puede llegar incluso hasta las regiones superiores, ¿no? Incluso puede formar como extensas áreas tipo de configuración esférica, lo que algunos mencionaban, o redondeada, opacidades redondeadas, ¿no? Y luego van a confluir y van a formar lo que son consolidaciones, ¿no? Acá también vemos lo que son un pavimento irregular, pero observen que la densidad es mayor, ¿no? Comparada a la anterior, ¿no? En esta zona, por ejemplo, vemos densidad menor y alrededor más periférica una densidad mayor. Y aquí casi es homogénea, pero de mayor densidad, ¿no? Aún podemos ver los bronquios, que son estas imágenes lineales radiolúcidas negras, ¿no? Pero también lo que vemos es ya no podemos distinguir muy bien lo que son los vasos, ¿no? Esto está hablando de un patrón de pavimento irregular, pero ya con tendencia a la consolidación, que es lo que vemos aquí, ¿no? Las consolidaciones periféricas, ¿no? Algunas, pues, como les mencionaba, pueden adquirir una configuración pseudo redondeada, ¿no? Y pueden extenderse en mayor grado y pueden luego eso traducirse clínicamente en un distrés respiratorio, ¿no? También van a ver imágenes de neumonía organizada, consolidaciones de márgenes irregulares, con presencia de virus medio alrededor, ¿no? O también signos del halo reverso, ¿no? Donde se ve un parénquima pulmonar conservado con un área de virus medio alrededor formando un halo, y a nivel central, centro lobulillar, la presencia también de una densidad de virus merilado. Eso también es un signo de probable COVID, ¿no? Infección por COVID-19. Acá también se ven signos del halo reverso. Todas estas imágenes son de casos reales que se han visto, ¿no? En la práctica clínica de diferentes pacientes. Aquí lo vemos, por ejemplo, el signo del halo reverso, una consolidación central, virus merilado y alrededor, luego alrededor formando un anillo.
o también opacidades parenquimales, consolidaciones y patrón de vidrio esmerilado en forma difusa, ¿no? Las imágenes también nos pueden ayudar porque nos pueden dar la duración de la enfermedad, o sea, en qué momento está la enfermedad, dependiendo de las imágenes que vamos a ver. Se consideran 4 estadios, algunos consideran 3. Estos son la etapa temprana, que sea entre los 0 y los 4 días, donde se va a ver opacidades en virus esmerilado. Tenemos luego una etapa progresiva de 5 a 8 días, donde el virus esmerilado va a aumentar en cuanto a número y a extensión, y también va a aparecer patrón de empedrado, mayor densidad del vidrio, y también áreas de consolidación, principalmente periféricas. La etapa máxima es cuando estas áreas que hemos descrito en la etapa progresiva van a llegar a un punto máximo, también llamada etapa pico. Se va a extender y es donde nosotros vemos a los pacientes que van a necesitar UCI, ¿no? Que van a necesitar cuidados críticos, realmente en esta etapa entre progresiva a máxima, ¿no? Donde se llega entre 9 a 13 días, donde se llega a una extensión bilateral de ambos parénquimas pulmonares, incluso comprometiendo las zonas superiores, ¿no? Y luego tenemos la etapa de reabsorción o fibrosis de 14 días a más, donde las opacidades van a ir reduciendo gradualmente y se va a formar o puede quedar como secuela un patrón intersticial fibrótico. Entonces vemos estas imágenes, una etapa temprana, focos de vidrio esmerilado, pocos y a veces solo en un campo, en un parénquima pulmonar. Luego vemos una etapa progresiva donde hay más áreas de vidrio esmerilado o también de empedrado irregular y se están formando a nivel periférico consolidaciones, mayor número y mayor extensión. Una etapa máxima donde ya se llega a un número alto, máximo, de lo que son las consolidaciones y las áreas de vidrio esmerilado. Luego tenemos la etapa de absorción y fibrosis, donde este vidrio que se muestra aquí, este empedrado que va a ir disminuyendo, todavía puede estar presente porque el vidrio puede demorar en eliminarse incluso hasta un mes desde que se produce la infección. No les sorprenda de que haya pacientes todavía que tengan vidrio esmerilado cuando estén en etapa de reabsorción. El cambio va a ser paulatino, pero más predomina lo que es el engrosamiento intersticial, ¿no? Áreas de fibrosis, bandas parenquimales, fibróticas, principalmente a nivel basal y periférico. Bueno, este es un caso que vi, es quizá el caso más grave que vi por imágenes, ¿no? De un paciente por COVID-19. Vamos a ver el video. Entonces, ustedes vean el marcado compromiso que tiene en esta tomografía, donde ya no se puede distinguir áreas ventiladas del pulmón, ¿no? Todos los campos pulmonares están con áreas de un vidrio esmerilado muy denso, patrón empedrado, y a nivel basal vamos a ver de que se va a presentar consolidaciones, ¿no? Basales, y también a nivel pariliar, vean ustedes aquí. Mientras que alrededor va a haber menos densidad de este patrón consolidativo, formando áreas de vidrio. Y esto corresponde ya a un distrés, ¿no? Este paciente llegó a una evolución muy tórpida, llegó a hacer un distrés rápidamente. Entonces van a ver que en los pacientes, este es un caso ya muy severo de un distrés. El distrés generalmente es en 4 cuadrantes, o sea, afecta ambos campos pulmonares, ambos parénquimas pulmonares, tanto a nivel superior, medio, inferior, pero en este caso, y van a ver principalmente lo que son consolidaciones, áreas de vidrio esmerilado, empedrado, pero de una distribución mayor difusa, ¿no? Como se ve ahí. Entonces, bueno, este paciente tuvo una etapa progresiva y pico muy rápida, ¿no? Desde lo que fue el inicio de su infección, ¿no? Esto es lo que denominamos a veces, si habrán escuchado, el pulmón blanco, ¿no? Que es el pulmón de distrés respiratorio, ¿no? Todas esas características que hemos visto también nos sirven para determinar un grado de certeza de la enfermedad, de que haya presente la infección por COVID-19. Es lo que quizá muchos han escuchado o han definido como el CORRAS, ¿no?
Lo más importante en el CORAS es que van a ver de que los grados 4 y 5 van a ser de sospecha y alta sospecha de infección por COVID-19. ¿Qué vamos a ver ahí? Áreas de virus merilado, como he dicho anteriormente, patrón de empedrado irregular y consolidaciones, ¿no? Principalmente periféricas. En el CORAS 4 quizás la única diferencia con el CORAS 5 va a ser de que las lesiones pueden ser menores y también de distribución no usual, ¿no? O sea, quiere decir no periférica o solamente en un pulmón. El CORAS 1 es normal, no hay lesiones sugestivas de COVID, o sea, en realidad las lesiones no están presentes o son lesiones que no están como sospecha de COVID. CORAS 2 es cuando hay poca probabilidad de COVID-19, que hay un proceso infeccioso diferente, ¿no? Por ejemplo, una neumonía lobar, o por ejemplo, un patrón de árbol en brote. Y un CORAS 3 es cuando no está claro, por ejemplo, cuando hay virus merilado, que es una lesión típica de COVID, pero por ejemplo no está periférico, sino está más peribroncovascular, o sea, más central, ¿no? O cuando hay incremento del intersticio, pero no está periférico, sino más sospechoso de que pueda ser congestivo, o sea, a nivel parailiar, ¿no? Son alteraciones que no pueden definir si hay una infección COVID o no, ¿no? Mucho cuidado, tengan mucha característica, eh, tengan mayor cuidado en cuanto a lo que es la presencia de derrame pleural y adenopatías, creo que ya les mencioné anteriormente, pero en pacientes que tienen sobreinfección bacteriana pueden encontrar estos hallazgos de fusión pleural e incluso también de adenopatías, siendo pacientes COVID que tienen infección por COVID-19. Anteriormente, en muchos reportes, encontrar estas dos cosas, pues descartaba o decían que ya son características que descartan la presencia de COVID. No es así. Hemos visto pacientes que han tenido cuadros de sobreinfección, principalmente en UCI, como utilizan dentro de lo que son las infecciones bacterianas asociadas a la estancia en cuidados intensivos. Va a haber mucha sobreinfección y vamos a ver de que los pacientes pueden tener estas características y eso no descarta de que hay una infección por COVID-19, ¿no? Entonces, tener en cuenta, principalmente eso se da entre los días en la etapa progresiva pico, ¿no? Esta presencia de adenopatías y efusión pleural, ¿no? Que pueden indicar una sobreinfección bacteriana, ¿no? También la tomografía puede ayuda en cuanto a la gravedad de los hallazgos, dependiendo del número de lesiones y la extensión, teniendo principalmente una afectación moderada a grave, ¿no? Si los hallazgos, por ejemplo, tienen una extensión mayor de 3 centímetros y son más de 3, ¿no? Y también cuando ya hay una afectación grave es cuando hay una pérdida de la arquitectura. Van a ver que a veces las consolidaciones o el virus merilado van a generar cierta retracción o disminución de volumen del parénquima pulmonar. Y eso se llama lo que es una alteración de la arquitectura pulmonar normal, ¿no? Y eso ya indica una afectación grave de lo que es en este caso la neumonía por COVID-19, ¿no? También nos ayuda la tomografía a cuantificar las lesiones, ¿no? Hay un grado de porcentaje según cada lóbulo, ¿no? Y se puede dar una puntuación, ¿no? Teniendo en cuenta de que van a haber 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 lóbulos en el pulmón izquierdo, y que la afectación, dependiendo del grado de compromiso de las lesiones en cada lóbulo, puede ser de 0 puntos, de 0%, de 1 punto menos de 5%, de 5 a 25%, 2 puntos, 3 puntos y de 25 a 50%, 4 puntos, 50 a 75% y 5 puntos si es de 75 a 100%, ¿no? Se hace una puntuación y según eso se da una escala de severidad, siendo leve menor de 7 puntos en total de ambos campos pulmonares, de ambos parénquimas pulmonares, moderado si es de 7 a 14 puntos y severo mayor de 14 puntos, ¿no? De hecho que nuestros pacientes de UCI, ¿no? Van a estar entre lo que es moderado a severo, ¿no? Moderado generalmente con un riesgo de progresión hacia lo que es severo, ¿no? Cuando tenemos un informe radiológico, aparte del grado de sospecha de neumonía por COVID con el grado la escala CORRAS, con la clasificación CORRAS,
también vamos a tener que informar acerca de la severidad del compromiso pulmonar con la escala que les había dicho, leve, moderado, severo, y también la extensión del compromiso pulmonar, ¿no? Podemos hacer un análisis visual y decir si es entre el 25 a 50% afectado, 50% afectado o un 75% a 100% afectado, ¿no? Estos pacientes, o durante la estancia en UCI, los pacientes deberían ser seguidos idealmente con radiografía de tórax. No se estableció muy bien una utilidad de la tomografía. Sí se recomienda de que dentro de lo posible, antes del ingreso a UCI, se debería hacer una tomografía de tórax para definir con claridad el compromiso inicial. Primero, para definir con claridad lo que es la sospecha, la certeza de infección por COVID-19 y también el grado de compromiso al inicio, ¿no? Y los seguimientos deberían hacerse con radiografía de tórax, o también si hay algún grado hay un grado de sospecha de complicación, o si hay persistencia de síntomas o deterioro clínico de los pacientes, ¿no? Recuerden que cuando están en los pacientes en UCI, están especialmente en ventilación mecánica, van a estar en mayor riesgo de lo que son infecciones bacterianas asociadas, por gérmenes multiresistentes, o también infecciones por hongos, ¿no? O también lo que es incidencias propias de lo que es los cuidados de UCI, por ejemplo, barotrauma por ventilación mecánica, ¿no? O neumotoras por lo que es colocación de un catéter venoso central. En estos casos, la radiografía de tórax es útil, ¿no? Porque no va a establecer lo que es la presencia de, o caracterizar estas lesiones, ¿no? Hay complicaciones, ¿no? En lo que es la infección por COVID-19, la neumonía por COVID-19. Por ejemplo, una de las complicaciones más características va a ser la presencia de lo que es tromboembolismo pulmonar. Por ejemplo, como les había mencionado, establece de que la infección por COVID-19 es un estado protrombótico, ¿no? Que va a incrementar lo que es la incidencia de lo que es la trombosis pulmonar. Como le dije, puede llegar hasta un 30%, ¿no? De lo normal, que es menos del 2% en los pacientes con UCI, ¿no? Y por ejemplo, aquí vemos en una tomografía una angio-TC de tórax, ¿no? Con una angio-TC de tórax contrastada, vemos por ejemplo la presencia de esta lesión o esta imagen de falta de represión a nivel de lo que es la arteria pulmonar derecha, ¿no? Una rama de la arteria pulmonar derecha, la rama superior, la presencia de un trombo, ¿no? Un trombo segmentario en este nivel. Estos pacientes generalmente se caracterizan porque van a ser cuadros severos que van a estar en UCI, con cuadros de distrés respiratorio, con mayor consolidación, pueden asociar efusión pleural y van a tener un compromiso muy marcado de lo que es oxigenatorio, a pesar de que ha habido una progresión o una mejoría clínica en días anteriores, ¿no? Cuando hay un deterioro clínico marcado o un deterioro clínico abrupto, cuando ha habido una evolución estacionaria o buena, siempre hay que sospechar, o a un mayor grado de compromiso oxigenatorio, siempre hay que sospechar que hay una trombosis asociada, ¿no? En este caso un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Hay otras complicaciones, por ejemplo, miocarditis, que se ha visto, una inflamación de lo que es el miocardio, ¿no? O como le había mencionado, las presencias de sobreinfecciones, ¿no? También se han establecido reportes y estudios acerca de que los pacientes que hacen distrés respiratorio, necesitan ventilación mecánica por causa de infección COVID-19, tienen un mayor riesgo de barotrauma, caracterizado por la presencia de neumotoras, neumomediastino, ¿no? En neumomediastino, con respecto a los pacientes que han entrado o que están en UCI con distrés respiratorio por causa que no sea infección de COVID, ¿no? Normalmente en estos pacientes se menciona que hay un 5% de riesgo, o bueno, de casuística de lo que es el barotrauma, mientras que los pacientes que sean por lo que es infección por COVID-19 puede llegar hasta un 15% la incidencia de barotrauma, ¿no? O sea, casi 3 veces lo que normalmente es, ¿no? Hay muchas teorías que pueden explicar esto, ¿no? A veces es debido a la pérdida
de la distensibilidad del pulmón, por lo que es el distrés, ¿no? En cuanto a estos pacientes con COVID-19. Tiene que ver a veces en lo que es la mayor incidencia de barotrauma, o también que se utiliza ventilación en estos pacientes para mejorar lo que es para disminuir el colapso cerebral y estimular o aumentar las zonas de reclutamiento, pues se ponen pips altos y también volúmenes más altos, lo que hace que haya mayor riesgo de barotrauma, ¿no? En este caso, puede llegar incluso a tener neumomediastino asociado, incluso un extenso enfisema subcutáneo, como ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, en los pacientes que tienen COVID-19, sí se reporta de que la incidencia de barotrauma es mayor, ¿no? Eso sí hay que tomar en cuenta en cuanto a las incidencias, en cuanto a los manejos de UCI. Como conclusiones, bueno, siempre, como me han mencionado, la PCR presenta una sensibilidad ciertamente variable, un 60-60%. La tomografía puede detectar lesiones en pacientes y definir la infección por COVID-19, siendo el PCR negativo, ¿no? Y al final se vuelve a tomar otro PCR y va a salir lo más probable o con mucha seguridad que va a salir positivo. Puede haber también pacientes que tengan tomografía normal y PCR positivo, ¿no? Depende mucho de lo que es el estadio de la infección, ¿no? Si recuerden que la tomografía tiene alta lo que es especificidad, ¿no? En cuanto a definir lo que es las lesiones o una sospecha de infección por COVID-19, ¿no? Los hallazgos tomográficos, como les mencionaba en etapas iniciales, van a ser opacidades de virus medular periféricas y laterales multifocales o multifocales, mientras que la enfermedad avanzada, que es la que vamos a ver en nuestros pacientes que van a ingresar a unidad de cuidados intensivos, va a dar un patrón de vidrio más denso, lo que denominamos empedrado, y consolidación. Y estos pacientes generalmente van a estar dentro del día 9 al 13 de iniciado los síntomas, ¿no? Dentro del día 9-13 del cuadro infeccioso. Muchos pacientes, que esto también hay que recalcar, muchos pacientes recuerden de que hay la estancia en UCI en estos pacientes es prolongada en un tiempo medio aproximadamente de 14 hasta 20 días como tiempo medio de hospitalización, incluso puede llegar hasta 1 a 2 meses. En estos pacientes, sea por la misma injuria, por la infección por COVID-19 o también por la injuria debido a lo que es la ventilación mecánica prolongada, van a cursar con cuadros de fibrosis. Recuerden que hay una fase de resolución donde el virus, la infección por el virus va a disminuir en cuanto a lo que es las áreas de virus mediado de consolidaciones y está generalmente dentro de lo que es 24 a 30 días y puede dejar una fibrosis residual, ¿no? Y en los pacientes que incluso están con ventilación mecánica prolongada, esta posibilidad o este riesgo de fibrosis va a aumentar, ¿no? Entonces, eso es importante porque también va a haber una utilidad de las imágenes para ver las probables secuelas que va a dejar la infección por COVID-19 o también la estancia prolongada en UCI, en este caso principalmente la ventilación mecánica prolongada, ¿no? Bueno, eso es lo que quería hablar acerca de este tema, ¿no? Mis agradecimientos de nuevo a lo que es la comisión organizadora y me despido deseándole, bueno, a todos lo mejor y que también que estén atentos y tomen en cuenta las recomendaciones que se han hecho, ¿no? Muchas gracias.